Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33. Dice así, hermanos: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo vuelvo a leer, hermanos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hagamos una oración, hermanos. Padre, revélanos el poder, Señor, del Cristo resucitado. Revélanos, Señor, esos efectos, esa obra gloriosa que tú viniste a hacer en este mundo a través de tu vida, tus obras, tu muerte y tu resurrección, Señor. Hoy queremos entender, Padre, de esta preciosa obra, de esta gloriosa obra, tu resurrección, Señor. Háblanos en esta mañana. Yo pongo todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El nacimiento de Cristo, hermanos, su vida, sus obras, su mensaje, la forma en cómo fue condenado a la muerte de cruz, muerto en la cruz del Calvario, sepultado, pero resucitado al tercer día. Es una obra tan gloriosa, tan maravillosa, tan sublime, que partió la historia en dos. Jesucristo parte la historia de la vida del hombre en dos. Toda aquella persona, hombre o mujer, que llega a conocer a Jesucristo, que llega a tener un encuentro personal con Él, la historia de su vida es partida en dos. Se puede leer la historia de esa persona de dos maneras: antes de que Jesucristo llegara a su vida y después de que Jesucristo llegó a su vida. ¡Qué glorioso es eso! ¿Cuántos recuerdan su vida antes de Jesucristo? ¿Y cuántos recuerdan su vida después de Jesucristo? Después de que Jesucristo los salvó, los perdonó, los libertó, después de que Jesucristo llegó a sus vidas, todo cambió, todo fue transformado. Ese es el poder del Cristo resucitado. Cuando llega una persona, todo cambia, todo es hecho nuevo. Y la historia de la vida de esa persona ha quedado dividida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. ¿Está ya tu vida dividida en dos partes? ¿O aún vives la vida sin Cristo? ¿O aún estás viviendo en esa primera etapa, tu vida antes de Jesucristo? ¿O ya tu vida ha quedado marcada, separada, dividida en dos, antes y después de Jesucristo? Es muy triste la vida sin Cristo. Es terrible una vida que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que no ha sido reconciliada con Jesucristo. Qué triste es una vida así, la vida de una persona que vive lejos de Cristo, apartado de Cristo. Es triste, es terrible. Y quiero que veamos, hermanos, cómo los discípulos vivieron antes de tener un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cuál era la actitud? Habían dicho que ellos morirían por Cristo, lo darían todo por Cristo, estarían dispuestos a todo por Cristo. Hablaron muy bonito, dijeron cosas muy grandiosas, muy loables, muy maravillosas, pero en el momento que tenían que cristalizar esas palabras, llevarlas a cabo, se dieron cuenta que no había poder en ellos para cumplir lo que habían dicho, para hacer lo que habían dicho. Y no fue hasta que tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado que las cosas cambiaron en su vida, que todos aquellos estorbos, obstáculos, que todas aquellas ataduras, aquellas cadenas fueron rotas, fueron hechos libres.
Y entonces sí pudieron servir a Cristo. Entonces sí pudieron amar a Cristo, agradar a Cristo, servir a Cristo. Así es, cuando la persona tiene una relación personal con la letra, con el conocimiento, con la iglesia, con la religión, pero que en realidad no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Habla muy bonito, dice muchas cosas, se compromete a muchas cosas. Con sus palabras dice que ama a Dios, busca a Dios, que está dispuesto a todo por Dios. Pero en el momento en que tiene que evidenciar esas palabras, en el momento en que tiene que hacer realidad esas palabras, ahí fracasa, ahí queda mal, ahí queda avergonzado, porque no pudo llevar a cabo lo que había dicho. ¿Por qué no pudo? Porque en realidad su vida aún no está marcada por un antes y por un después de Cristo. Porque en realidad su vida aún no está transformada por el poder del Cristo resucitado. Veamos cómo vivían los discípulos, qué actitud tenían, cuál era su carácter antes de tener ese encuentro con el Cristo resucitado. Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 56. Mateo 26, 56. Dice así: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Impresionante, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ellos habían dicho muchas cosas sobre Cristo. Ellos habían dicho que ellos no lo negarían. Ellos habían dicho que ellos no se avergonzarían de él. Ellos habían dicho que no lo traicionarían. Ellos habían dicho que estarían dispuestos a todo por él. Incluso habían dicho que darían la vida por él. Sin embargo, a la hora de mostrar con hechos sus palabras, a la hora de cristalizar sus palabras, a la hora de llevar a la práctica sus palabras, no lo cumplieron. Quedaron avergonzados, traicionaron a Cristo, dejaron a Cristo, lo abandonaron, lo dejaron solo. Dice, huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque estaban llenos de miedo, de cobardía. Y por eso abandonaron a Cristo. Qué triste es cuando Cristo no vive en tu corazón. Qué triste es cuando no tienes una relación personal con Él. Puedes hablar cosas grandiosas, maravillosas. Puedes decir cosas muy loables. Puedes expresar determinaciones admirables. Pero a la hora de cristalizar esas palabras, a la hora de transformar esas palabras en hechos, ya no lo haces. Así estuvieron los discípulos. Le habían dicho a Cristo, no te vamos a dejar. Si es posible, vamos a dar la vida por ti. Pero tú cuentas con nosotros, no te vamos a abandonar. Sin embargo, cuando vieron la realidad de las cosas, la amenaza, el peligro, el riesgo, huyeron, lo abandonaron. Ahí en Mateo 26, ahí mismo Mateo 26, pero ahora el verso 69 al 75. Ahí mismo estamos en Mateo 26, solo que ahora vamos a los versos 69 al 75. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces
Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, el hombre atrabancado, el hombre de un carácter fuerte, firme, el hombre que había dicho: Señor, tú me estás diciendo que yo te voy a negar. No, Señor, tú te equivocas. Yo no te voy a negar. Si es posible, voy a morir contigo. Jesús le dijo: mira, Pedro, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Pero Pedro creyó que en sus fuerzas podía cumplir sus promesas a Cristo. Creyó que en sus fuerzas podía pararse por Cristo. Creyó que en sus fuerzas podía defender el honor de Cristo, hablar por Cristo. Pero había despreciado la oración, había despreciado su comunión con Dios, y cuando llegó el momento de hacer realidad sus palabras, fracasó, y de una manera grotesca, terrible, muy vergonzosa, terminó negando a Cristo. Lo menos que quería Pedro, lo vemos en este pasaje que leímos, es que lo asociaran con Cristo. Por nada quería que lo asociaran con Cristo. 2 criadas le dijeron: tú eres de ellos. Y después parece que ahí varios se acercan y le dicen: oye, pues si tu forma de hablar te delata, te descubre, tú eres de ellos, hablas como ellos. Y con todo y eso, él lo negó. Es que no hay nada que puedas hacer en tus fuerzas. Nada. Ni las cosas más mínimas, ni las cosas más pequeñas, ni las cosas más insignificantes. Cuanto más las cosas importantes, delicadas. Si descuidas tu comunión con Dios, si descuidas la oración, ni las cosas grandes, ni las cosas pequeñas podrás hacer. Porque en tus fuerzas tú no puedes agradar a Dios. No puedes. Pedro fue dominado por el miedo, la cobardía. ¿Y de qué forma termina negando a Cristo? ¿Cuántos de ustedes están conscientes que Cristo se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda tu vida, todo tu ser? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo se merece y es digno de que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Lo sabes, pero descuidas la oración y por lo tanto fracasas en tu amor por Dios. Quedas avergonzado como cristiano. No das buen testimonio, no das buen ejemplo. No eres una referencia para los que quieren buscar a Dios, porque estás descuidando lo espiritual. Estás descuidando tu relación con Dios. Eso le pasó a Pedro. De nada sirvió sus palabras. Cristo ya lo sabía. Cristo ya sabe que cantas muy bonito y dices cosas muy bonitas. De nada sirve. De nada sirve. Tus palabras son huecas, vanas, vacías, al tú descuidar a Dios. Allí en Juan 20:19, volteamos a Juan 20:19, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Juan 20:19, dice así, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aquí ellos todavía no tenían ese reencuentro con Cristo. ¿Y cómo estaban? Reunidos con las puertas cerradas. O sea, llenos de miedo. Por nada querían que los judíos se enteraran dónde estaban los discípulos. Su pavor, su terror era que los judíos supieran dónde estaban, fueran por ellos y que terminaran como Cristo, crucificados, torturados, que terminaran en la cruz también. Ese era su terror. Por lo tanto, se reunieron en un lugar. Pero imagínate el estado de ánimo. Imagínate la psicosis, la paranoia, el estrés, la ansiedad. Tal vez
hasta las hojas de los árboles que se movían con el viento, los ponían a temblar, pensaban que ya eran los judíos que venían por ellos. El que una persona pasara por ahí cerca en el camino, escuchaban sus pasos y se aterrorizaban. El corazón empezaba a latir fuertemente por el terror, por el miedo que tenían de los judíos, porque ya habían visto cómo había terminado Cristo y ellos sabían que corrían el riesgo de terminar igual. Impresionante la actitud de los discípulos antes de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Impresionante. Esta actitud de los discípulos solo nos habla de la vida del hombre, cómo es la vida del hombre, la actitud del hombre que no conoce a Dios. ¿Cómo vive? Con muchos miedos. Miedo a quedarse solo, miedo a perder su trabajo, miedo a que se derrumbe el negocio, miedo a un divorcio, miedo a perder a su familia, miedo a que lo corran del trabajo, miedo a que le den la noticia de que tiene una enfermedad incurable. El hombre sin Cristo vive bajo continuos temores, incertidumbre, zozobra, estrés, preocupación, desesperanza, frustración, decepción, amargura, cobardía, odio, rencor, conciencias culposas, conciencias atormentadas. El hombre sin Cristo vive bajo una derrota impresionante. Pero hay esperanza, querido amigo. Tu vida puede cambiar, tu vida puede ser marcada por un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. Qué triste fue la vida de los discípulos antes de tener este encuentro con el Cristo resucitado. Pero Cristo resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos. Venció la muerte. La tumba está vacía. ¿Y eso qué viene a significar? Que hay esperanza de vida. Hay esperanza de transformación. Hay esperanza de ayuda verdadera. Hay esperanza de libertad. Las cosas pueden cambiar porque Cristo vive, porque Cristo resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos. Y Él tiene el poder para transformar vidas, poder para cambiar vidas, poder para hacer libres a las personas, poder para romper cualquier tipo de atadura sobre las personas. Cristo vive, se levantó de la tumba. Cuando los discípulos tuvieron un encuentro personal con el Cristo resucitado, sus vidas cambiaron de una manera impactante, de una manera gloriosa, de una manera impresionante. Vamos a Hechos 2:32. Hechos 2:32. Hechos capítulo 2, verso 32. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No era fácil, no era sencillo, porque no llevaba muchos días que habían crucificado a Cristo. Todo estaba reciente, estaba fresco, de cuando los judíos quisieron acabar con Jesucristo, con su obra, con sus planes, con sus proyectos. Recordemos que el miedo de los discípulos era que los relacionaran con Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí en Hechos 2:32? Vemos a los apóstoles hablando con valentía, con denuedo, con osadía. ¿A quiénes les estaban hablando? ¿A quiénes les estaban diciendo que Dios había resucitado a Cristo? Y les dice, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí ya se están relacionando directamente con Cristo. ¿A quiénes les estaban diciendo esto? Aquellos que días antes eran la razón, eran la causa de que estaban escondidos porque les tenían miedo. A ellos les estaban diciendo, somos testigos de la resurrección de Cristo. A ellos les están hablando. A ellos les están diciendo, Jesucristo resucitó y todos nosotros somos testigos. Su encuentro con el Cristo resucitado quitó el miedo, quitó la cobardía, los llenó de valor, de denuedo, de poder. Qué glorioso es tener un encuentro con el Cristo resucitado. Qué glorioso. O sea, ve el cambio. Días antes, llenos de pavor, de miedo. Días antes,
aterrorizados de que los judíos los encontraran y los torturaran y los llevaran a la cruz. Pero después de que tienen su encuentro con el Cristo resucitado, con valor, con denuedo, con vehemencia, con osadía, les dicen: Jesucristo ha resucitado y nosotros somos testigos que Él vive, que Él no está muerto, se levantó de entre los muertos. Qué triste es cuando el hombre no tiene este encuentro con Cristo. Qué triste, porque se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de llamarse cristiano, no sabe cómo dar testimonio, no sabe qué decir, tiene miedo de que hasta lo corran de su trabajo, de que se burlen de él, de que le pongan apodos, se queda callado, se avergüenza del nombre de Dios, de la palabra. Pero el que ha tenido un encuentro personal con Cristo, su corazón ha sido transformado. Tiene valor para hablar con vehemencia de Cristo. Tiene valor para decir: soy cristiano, amo a Cristo, sirvo a Cristo, vivo para Cristo. El cambio es impresionante cuando Jesús llega al corazón de una persona. Hechos 3, 15 y 16. Hechos 3, 15 y 16. Hechos 3, 15 y 16. Hechos capítulo 3, verso 15 y verso 16 dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, velos predicando del Cristo resucitado. ¿Dónde quedó el miedo que los controlaba antes de que tuvieran ese encuentro con el Cristo resucitado? Su encuentro con el Cristo resucitado esfumó, erradicó, desapareció la cobardía, el miedo, la confusión, la tristeza. Y ahora estaban llenos de gozo, de poder, de alegría, de dicha, de felicidad, de valor. Porque Cristo vive, porque Cristo ha resucitado. Les dicen: de lo cual nosotros somos testigos. Cuando antes no querían que los relacionaran con Cristo, ahora ellos mismos dicen: somos testigos de que Cristo ha resucitado. Hechos 4, 10 al 12. Hechos 4, 10 al 12. Hechos 4, 10 al 12. Hechos 4, 10 al 12 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Impresionante este mensaje. No solamente les dicen: porque Cristo resucitó, por eso este hombre está sano ahora. Aquí está la evidencia de su poder, sanando a una persona. Y luego les dicen: y ustedes están perdidos. Y si quieren ser salvos, solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos: en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué osadía, qué atrevimiento! ¿Quién transformó esos corazones? El Cristo resucitado. Su encuentro con el Cristo resucitado. El saber que Cristo se levantó de entre los muertos, venció la muerte. Eso les daba ese atrevimiento, ese poder, esa osadía, esa disposición. Es que tener un encuentro con Cristo y el saber por el Espíritu que Cristo vive, te transforma, te da una nueva perspectiva de la vida, visión, enciende tu corazón y te llena de celo por Cristo.
amor por Cristo, disposición a todo por Cristo. Ahí mismo en Hechos 4:33, Hechos 4:33, dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo vuelvo a leer: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Dónde quedó el miedo? El saber que Cristo había resucitado, que estaba vivo, les daba mucho ánimo, mucho aliento, mucha fortaleza, mucho valor, mucho atrevimiento para hablar la palabra de Dios. Qué glorioso es tener ese encuentro con el Cristo resucitado, saber que Él vive, que Él está presente, que Él te puede ayudar, que para Él no hay nada imposible, que no hay problema que Él no pueda resolver, que no hay situación en la cual no te pueda ayudar. Él es el omnipotente Dios. Por eso los discípulos, cuando no tenían este encuentro con el Cristo resucitado, cuando pensaban que Cristo lo habían matado, que todo se había acabado, que ya no hay nada que hacer, estaban llenos de miedo, de pavor, de tristeza, de lágrimas, estaban deprimidos, habían perdido toda esperanza, toda ilusión de vida se había esfumado. Pero cuando se dan cuenta que Cristo ha resucitado, cobran todo el ánimo, toda la fortaleza y se disponen a pararse por la verdad, a pararse por el nombre de Cristo, a hablar el mensaje de la resurrección con valor y con osadía, con disposición. Hechos 5:30 al 33, Hechos 5:30 al 33, Hechos 5:30 al 33, dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían, dice los judíos, y querían matarlos a los apóstoles. Pero ¿acaso les dio miedo? ¿Acaso les dio terror, la ira, el enojo de los judíos? No, sino que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué cambios produce la resurrección de Cristo? El saber que Cristo está vivo, el saber que Cristo ha resucitado. Cristo vive, hermanos, hermanas, Cristo vive, no está muerto. No busques relacionarte con la letra, porque la letra mata. No busques llenar tu corazón y tu mente de conocimiento, porque el conocimiento envanece. Busca tener un encuentro personal con Jesucristo, conocer al Cristo resucitado, que realmente entre a tu corazón. Busca tener ese encuentro con Él a través de un verdadero arrepentimiento y de la verdadera fe en Él. Tu vida va a cambiar. Cristo vive. Él es el Rey de gloria. Él es el autor de la vida eterna. Y lo que viste que hizo cuando estuvo en esta tierra, lo puede hacer otra vez. Te puede ayudar, te puede bendecir, te puede cambiar, te puede libertar, puede romper esas ataduras que están sobre tu vida, te puede hacer completamente libre, te puede llenar de paz, de gozo, de felicidad, puede bendecir tu casa, puede bendecir tu matrimonio, puede bendecir tus hijos, tu hogar, tu familia. Él no está muerto, tampoco está encerrado en cuatro paredes. Él es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo, porque su presencia llena toda la tierra. Ve cuando los discípulos tuvieron este encuentro personal con Jesucristo, cuando con sus propios ojos vieron que en realidad Cristo resucitó. No dejaban de decir: nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos testigos de que Él vive, de que Él no está muerto.
Y la evidencia es de que, mira, ya sanó a este hombre, ya sanó a este otro hombre, ha transformado vidas, ha libertado del pecado a estas personas. Sus corazones fueron llenos de fuego, de pasión, de celo, al tener ese encuentro con el Cristo resucitado, al haberlo visto frente a sus ojos, al haber hablado con Él, se dieron cuenta que efectivamente Él no está muerto. Amigo, solo Cristo te puede ayudar. Hermano, hermana, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él no está muerto, la tumba está vacía. Se levantó de entre los muertos y está dispuesto a ayudarte. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Está dispuesto. Él quiere que tú, al igual que los apóstoles, seas un testigo de que Cristo vive. Seas un testigo de que Cristo vive. Que con valor, con vehemencia, sin titubeos, sin miedo, le puedas decir a la gente: Jesucristo te puede ayudar. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo vive. Él es el Salvador de las almas, el libertador de las almas. Él te puede hacer libre del alcoholismo. Te puede hacer libre de las drogas, te puede hacer libre de la inmoralidad, porque nada es imposible para Él. Él es el Rey de Gloria, porque Él está vivo, se levantó de la tumba, resucitó al tercer día. Y hoy Él sigue haciendo milagros, maravillas y milagros de sanidad, de libertad, de salvación. Él dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Sus palabras son fieles y verdaderas. Ten ánimo, hermano, hermana, que Cristo vive. Ten ánimo, que Cristo vive, que Él te escucha, Él te ve, y sobre todo Él te ama y está dispuesto a ayudarte. Dale el lugar que se merece, dale el tiempo que se merece. No lo ignores, pasa tiempo con Él, búscalo en oración. No confíes en nada fuera de Cristo. No confíes en tu dinero, en tus bienes materiales. No confíes en tus estudios. No confíes en tu experiencia. No confíes en tu sabiduría. Confía en el Cristo resucitado, porque Él vive y Él te escucha. ¿Qué implica la resurrección de Cristo? ¿Qué viene a implicar? Que sus palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que salió de su boca se va a cumplir al pie de la letra, todo, no hay margen de error. Por eso debemos temer a su palabra, hermanos, porque su palabra es fiel y verdadera. Él anunció en 6 ocasiones su muerte y su resurrección, y se cumplió al pie de la letra como Él dijo que iba a pasar. Entonces, su resurrección valida sus palabras. Su resurrección nos muestra, nos deja ver, nos habla de que todo lo que habló, todo lo que dijo, todo lo que salió de su boca, todo se va a cumplir literalmente al pie de la letra, que no hay margen de error. Nosotros vemos cómo Jesús anunció su muerte y su resurrección. Vamos a ver varios pasajes. Mateo 16:21, Mateo 16:21, Mateo 16:21. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez que Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y lo anuncia Él mismo con sus propias palabras un año antes de que aconteciera todo esto. Un año antes de que lo crucificaran, de que muriera y de que resucitara. Vemos el segundo anuncio, Mateo 17:9. Mateo 17:9. Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 9. Dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta es la segunda ocasión que Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Vamos a la tercera. Mateo 17, 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán,
mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esta es la tercera ocasión que Jesús anuncia su muerte. Lo vuelvo a leer, estamos en Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vamos al cuarto anuncio. Marcos 10, 33 y 34. Marcos 10, 33 y 34. Aquí vemos el cuarto anuncio de su muerte y su resurrección. Marcos 10, 33 y 34. Dice así: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí lo da en detalle. Aquí dice todo lo que le iban a hacer y cómo lo iban a matar, pero les dice: pero al tercer día va a resucitar. Vamos al quinto anuncio. Mateo 26:2. Mateo 26:2. Mateo 26:2. Este es el quinto anuncio de su muerte y su resurrección. Dice así: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta es la quinta vez que Jesús anuncia su muerte. Y la sexta ocasión que Jesús anuncia su muerte y su resurrección, dice así: Mateo 26, 31 y 32. Mateo 26, 31 y 32. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 31 y 32. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La sexta ocasión, y todo se cumple al pie de la letra de como Él lo dice. Entonces, la resurrección de Cristo no solamente anuncia esperanza, libertad, salvación, gracia, ayuda a la humanidad, sino también nos dice que todo lo que Jesús dijo, todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Pero no solamente valida todas sus palabras, sino también la resurrección de Cristo valida todo lo que los profetas hablaron. Porque los profetas hablaron de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Vamos allá a Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo vuelvo a leer. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Es que los profetas hablaron en nombre de Dios. Hablaron siendo inspirados por Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la resurrección de Cristo viene a validar, a decirnos que todo lo que los profetas hablaron es palabra de Dios y que no lo puedes menospreciar, no puedes minimizar, no puedes ignorar, no puedes despreciar las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 y 27. Lucas 24, 25 y 27. Lucas 24, 25 y 27. Lucas capítulo 24, versículos 25 y versículo 27. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Que su resurrección viene a validar todo lo que los profetas hablaron. No se inventaron nada ellos. Ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron lo que Dios les dijo que hablaran. Ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Ellos no hablaron por sí mismos. La resurrección de Cristo nos dice que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Jesucristo está validando, está respaldando y apoyando todo lo que los profetas hablaron. Dice, no hablaron por sí mismos, no fueron ocurrencias de ellos, ideas de ellos, no. Ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les inspiró. Ellos hablaron lo que Dios les dijo que hablaran. Ahí mismo Lucas 24, 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Es impresionante lo que les dice en el verso 44. Lo vuelvo a leer. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La resurrección de Cristo valida todo lo que los profetas hablaron. Y aquí Jesucristo está dando su respaldo, su apoyo. Está validando, está diciendo, los profetas hablaron palabra de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron lo que Dios les dijo que hablaran. Ellos hablaron de mi muerte, de mi crucifixión y de mi resurrección. Por eso dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Debemos temer a la palabra porque no hay versículo que no sea inspirado por Dios. Todo lo que Dios nos pide debemos hacer caso, porque todo es palabra de Dios. Y su resurrección nos dice que no podemos jugar con las Escrituras, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que tengamos cuidado con sus advertencias, porque si se cumplió al pie de la letra, tal y como estaba escrito sobre su muerte y su resurrección, también se va a cumplir al pie de la letra todo lo que Él profetizó. Todo lo que Él dijo que sucedería, todo, su muerte y su resurrección, nos dicen que debemos poner mucha atención a la palabra de Dios. Nos dicen que no debemos crear nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos o nuestras propias conclusiones con respecto a la salvación, al perdón de pecados, sino hay que ver a las Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué manda Dios? ¿Qué ordena Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué establece Dios? Porque su palabra es fiel y verdadera. Él está vivo, Él no está muerto. Tan está vivo, tan resucitó que un día Él va a ser tu juez. Ahorita Él quiere ser tu salvador, tu libertador, tu ayudador. Él quiere ser tu Dios bendecidor. Él quiere ser tu ánimo, tu fuerza. Ahorita Él quiere manifestar su amor en tu vida. Pero en el día final, todo eso se habrá acabado. Será tu juez. Y si tú despreciaste sus palabras y viviste a tu manera, si tú creíste que la salvación era de tal o cual forma, implantando tus propias ideas con respecto a algo tan trascendental, tan sagrado, tan importante como es la salvación del alma y el perdón de pecados, te habrás perdido para siempre. Hay que ver qué dice Dios. Tienes que ver qué dice Cristo. Someterte a la palabra de Cristo, no a tus ideas, no a tus pensamientos, sino a lo que Él ya ha establecido. Cristo ha resucitado, hermanos. Él está vivo. Te quiere ayudar. ¿Estás batallando con algo? ¿Estás en un callejón sin salida?
Él es tu Salvador, Él es tu ayudador, Él es tu esperanza, Él es tu libertador, Él es tu Dios bendecidor. Agárrate de Cristo, gózate que Él está vivo, alégrate que Él está vivo, levántate que Él está vivo, cobra ánimo que Cristo vive. Y nada imposible para Él. Él es el Rey de gloria, venció la muerte con poder, derrotó al diablo y a los demonios, los avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, Él es el omnipotente Dios, y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie como Él. Él es el eterno Dios. Él es el único que te puede ayudar. Él es el que te puede libertar. Él está vivo, no está muerto. Acércate a Él, bajo sus condiciones, bajo sus términos, sometiéndote a su palabra, y te va a ayudar, y te va a ayudar, porque Él te quiere ayudar. Eso está en su corazón, ayudarte, bendecirte. No lo desprecies, no lo desprecies. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres nuestra esperanza. Porque así como tú te levantaste entre los muertos, así también nosotros, Señor. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Porque tú eres nuestra vida. Porque tú nos has salvado, eres nuestro Salvador. Oh Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Bendito seas por siempre. Gloria sea tu nombre. Alabado seas por toda la eternidad. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias porque nos has alcanzado, Señor, porque nos has salvado. Muchas gracias. Queremos amarte y servirte para siempre. Vivir para ti en esta tierra y por toda la eternidad, Señor. Queremos amarte y servirte, demostrarte nuestro amor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Que así sea. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Ha resucitado, ha resucitado, el Rey de gloria ha resucitado, precioso Dios murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, precioso Dios murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ha resucitado, ha resucitado, el Rey de gloria ha resucitado, precioso Dios murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, precioso Dios murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús te amo.
Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú eres el Salvador del mundo, Señor. Tú eres el gran libertador. Solo en ti hay esperanza, Señor. Solo tú eres la esperanza de este mundo. Porque tú vives, porque tú venciste a la muerte. Tú eres el Rey de gloria. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Jesús. Glorificamos tu grande nombre, Señor. Eres glorioso, Cristo. Eres maravilloso. Nadie como tú. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos hablado. Tú eres el capitán de nuestra salvación. Nuestros ojos están en ti, Jesús. Te seguimos a ti, te amamos, te adoramos. Glorioso eres, precioso eres. Nadie como tú, Señor. Cada persona, cada hombre, cada mujer, no importa su edad, tú puedes ayudarles, bendecir sus vidas. Tú puedes transformar las cosas, cambiar las cosas. En ti hay esperanza, en ti hay paz, en ti hay seguridad, en ti hay vida, en ti hay salvación, en ti hay libertad. Gracias, Señor, por lo que eres para nosotros. Muchas gracias. Bendito seas, alabado seas por siempre. Y gracias por tu palabra, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.